Hola, soy Nat Gios. Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Poemínimos, un espacio para escuchar historias breves con significados enormes. Hoy conversaremos sobre política, pero no desde los discursos, sino desde el origen, desde la infancia, las decisiones y desde el momento en que alguien entiende que el mundo puede ser diferente. Y a veces, sin darnos cuenta, esas preguntas terminan definiendo todo. Hoy nos acompaña Jorge Álvarez Maínez, internacionalista, ex candidato presidencial en 2024 y actual coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Una figura que ha insistido en hablar del futuro, juventud y de una nueva forma de hacer política. Pero esta conversación no empieza en la campaña, empieza mucho antes. Jorge, bienvenido y muchísimas gracias por tu voz. Hola, Gio. Gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí. No, muchas gracias a ti por venir. Bueno, vamos a empezar. Antes de todo lo político, quisiera que me contaras como si tienes algún recuerdo como tú de chiquito en Zacatecas, qué escuchabas en tu casa. Pues muchos recuerdos, bueno, como te comentaba un poquito antes de grabar, pues sí tuve una infancia muy politizada, tanto por cuestiones generacionales como por cuestiones familiares y propias de mi vida. Eh, yo recuerdo muchas cosas de niño. Mi padre siempre hizo política, aunque realmente cuando nosotros nacimos, mis hermanos y yo soy el menor de 3 hermanos, tengo una hermana 6 años mayor, un hermano 3 años mayor, y mi padre hizo política siempre en la visión de la oposición, siempre contra el PRI, contra el régimen de partido único, siempre contra el corporativismo, clientelismo, el caudillismo que imperó en México durante el siglo XX. Él se politizó también muy joven y se hizo simpatizante de la izquierda. Y cuando eras tú un político honesto y en oposición al PRI, pues realmente la política era más un gasto, una inversión que un lujo o cosas que pudieras obtener. Eh, incluso, pues, él entendió que iba a ser muy difícil que mientras participara en política la familia se pudiera desarrollar y trató de combinar siempre sus actividades profesionales con emprendimientos, una fábrica de pinturas, una constructora, una serie de proyectos que echó a andar precisamente para poder mantener su pasión política alejada, digamos, de la necesidad de tener un ingreso a partir de la política. Pero nunca cortó sus vínculos. Las personas que militaron en la izquierda en ese momento de la vida pública de México y del mundo, incluso se llamaban a sí mismos camaradas. Qué comunistas. Sí, pues mi padre fue militante del PC y luego del PSUM, que en realidad mucha gente no lo recuerda, pero el PRD en realidad fue una evolución del registro que tuvo el PSUM en sus inicios, derivado de la reforma electoral que hizo Jesús Reyes Heroles en el 77 y que se pudo legalizar la participación de partidos de oposición en el país, que es justamente muchos de los temas que hoy se están discutiendo tienen que ver con el legado de esas generaciones. Pero bueno, yo me acuerdo de ver siempre a los camaradas, de conocerlos. Desde muy chico tuve mucha plática y conversación con los adultos y siempre estuve atento, digamos, al entorno político, porque aunque él no participara como candidato, yo nací un 8 de julio porque el 7 de julio había elecciones y mi papá era representante de casilla del PSUM en ese momento, en la elección de 1985, y se programó mi nacimiento para un día después para que pudiera estar. Así de politizada estuvo siempre mi vida. Pero aunque él no participara como candidato, aunque nunca haya tenido un cargo hasta que nosotros fuimos ya realmente adultos, él siempre quiso diferenciar la parte familiar de su participación política. A pesar de eso, pues siempre pasaban por la casa, ¿no? Por ejemplo, te digo, tenía una fábrica de pintura, pues le regalaba pintura para las campañas a los amigos, que eran campañas pues de otro tipo. Las campañas del engrudo, las campañas que además tenían que ver con muchos otros sentidos, pero me politizaba ahora sí que por todos los poros de mi existencia en la vida.
escuchábamos música de protesta, íbamos a conciertos que tenían que ver con música de protesta. En ese momento de México, digo, sigue siendo habitual, menos creo tanto por los temas de tráfico como de seguridad, pero pues las familias viajábamos mucho en coche, distancias largas. Y me acuerdo siempre de escuchar música rock, que fue un instrumento de politización también para toda una generación, música de protesta, y siempre estar como atento a todas esas cosas. Así fue mi infancia, entonces sí recuerdo muchas cosas que tienen que ver con la política. También creo que soy de una generación que recuerda las crisis económicas de fin de sexenio. Cada fin de sexenio las cosas cambiaban porque había crisis económicas. El año de 1994 fue un año paradigmático, ¿no? Está esta gran serie documental de Diego Enrique Osorno sobre 1994 que retrata muchas de las cosas que sucedieron, pero yo creo que toda la gente de mi generación se acuerda del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y se acuerda de otras cosas alrededor del error de diciembre, de muchos temas que sucedieron en ese momento. Entonces sí, tengo muchos recuerdos de la infancia que tienen que ver con la política, bueno, y con otras cosas. Eres de los pocos políticos que habla mucho de cuidados y de género, aparte hombres. ¿Cómo podrías aquí contarnos un poco sobre tu madre? Pues mira, yo tuve un descubrimiento tardío de la importancia de mi mamá en mi vida, como creo que nos sucede a la inmensa mayoría de los hombres en este país. Evidentemente México tiene una cultura patriarcal, machista, y tú creces admirando y pensando que todo lo que sucede en tu vida, en este mito del gran proveedor, en este mito de lo importante que es el hombre, el rol que ocupa el hombre, Norteño. ha ido cambiando, Familia. pero ha ido cambiando un poco, ajustándose. Yo digo, todas las personas, yo ahora tengo 2 hijos y veo que eso se está modificando estructuralmente muy rápido, pero en ese momento yo recuerdo que todavía había otros patrones y crecía uno pensando que todo lo que sucedía en su vida era pues un mérito de su papá. Básicamente, creo que teníamos esa contradicción. Pero cuando vas avanzando en la vida te das cuenta de la importancia que tiene, incluso en esos roles asignados desde el patriarcado, desde los roles de género diferenciados que se construyeron en esa etapa, el acompañamiento de tu mamá. Yo tuve un descubrimiento a partir justamente de la maduración emocional. Descubrí que una buena parte de mi seguridad emocional me la dio mi mamá y siempre me sorprendió la inteligencia emocional y que intuitivamente nos pudo dar para complementar otro tipo de cosas que tenían que ver con lo que se creía en ese momento que era importante en la vida. Por ejemplo, yo crecí soñando con estudiar en universidades del extranjero, en hacer posgrados, como que este camino al éxito estaba dibujado en temas muy específicos, pero me di cuenta también de lo importante que son muchas de las cuestiones emocionales, de los temas de formación en... por eso incluso el tema de la infancia, de la atención que yo pienso que debe tener la primera infancia, creo que nuestra seguridad emocional, nuestra salud mental, nuestra salud física se forja en esos años de vida. Y esa es una tarea que todavía, pero más en esos años, fundamentalmente asumen las mujeres en este país. Entonces, mi mamá contribuyó mucho a que mi infancia fuera una infancia feliz, llena de amor, a que las cosas que pudieron haber sido difíciles no se sintieran difíciles. Las mamás en México te ponen muchísimos cojines y colchones para los momentos difíciles, para los momentos que pueden ser además conflictivos. Y además también ella siempre pues tuvo a través de la música y de estos temas una simpatía natural. De hecho, yo siempre recuerdo que cantaba muy bonito las canciones de los copreros o de los ferrocarrileros o de la música de protesta. Era un recuerdo también que siempre me llenó de alegría escucharla cantar. Y pues tuvo también esa gran contribución. Te digo, fue un descubrimiento tardío
del rol de mi madre porque creo que se invisibiliza demasiado. Pero por supuesto que eso está conectado a la agenda en la que creo. Es trabajo no remunerado. México es uno de los países en el mundo que más horas de trabajo no remunerado tiene para las mujeres, incluso comparado con estándares latinoamericanos. Y pues sí, nacemos, crecemos, nos desarrollamos pensando que mi papá trabaja y mi mamá pues no trabaja. No es ama de casa o hace tareas, pues en realidad es un trabajo que debería de tener una remuneración, una estructuración, un acompañamiento por parte del Estado, y creo que eso es básico para entender también esta agenda que planteamos. Oye, y viéndolo así, al día de hoy, ¿qué de ese niño sigue presente en ti? Pues fíjate que un montón, muchísimo, mucho más de lo que podría parecer. Sí tengo mucho diálogo con, digamos, con mi yo con mi niño de 6, de 7, de 8, de 9 años, eh, porque pienso, entre muchas otras cosas, que una de las claves en la vida, particularmente en la política y en el servicio público, pero en general en la vida, en cualquier profesión, es la tranquilidad con la que puedas asumir el lugar en el que estás. Y eso tiene que ver, el estar en paz, tiene mucho que ver con cómo te conectas con tu infancia, con las cosas que en ese momento querías, que en ese momento te entusiasmaban, y con no matar, digamos, al niño que fuiste. Incluso creo que desde el punto de vista de la vida adulta, es un error que se comete y en política se comete mucho más. Yo siempre he criticado que los políticos no disfruten de la vida. Tú muy difícilmente te encuentras a políticos no sé, en el parque, jugando fútbol con sus hijos, jugando básquetbol con sus hijos, en un concierto. Pareciera como que todo es alrededor de ellos, se trata de ellos, todo es el trabajo, todo es el siguiente puesto, todo es la acumulación de poder. Y creo que entre más se desconectan las personas de esas pequeñas alegrías, de ese pequeño goce en sus vidas, pues más se deshumanizan y menos les sirven a los demás. Siempre he pensado que quien te dice que va a contribuir a la felicidad de los demás sin garantizar la propia, sin esforzarse en tener una felicidad propia, sin entretenerse con los lugares comunes, o sea, los gobernantes se aíslan porque pues dejan de ver una buena serie de comedia, se dejan de reír, dejan de ir al cine, dejan de hacer un montón de cosas que creo que nos hacen ver la vida desde otro enfoque y desintoxicarnos de la política. Conecto eso a la niñez porque me parece que la niñez tiene mucho que ver con eso, con el sorprendimiento de las cosas. Recuerdo mucho al niño que fui, por ejemplo, por la comida, ¿no? Sigo teniendo esa misma pasión. Fui un niño que me encantaba comer, fui un niño que me encantaba jugar fútbol. Eh, pues ahora disfruto mucho jugar con mi hijo, pero verlo cuando hay tiempo, y en general los deportes. Y sigo tratándome de conectar con esa etapa de mi vida y con la niñez. Oye, y hablando de bueno, para que se garantice una niñez feliz, hay muchísimas cosas que se basan en el futuro, específicamente en el contexto. Entonces, aquí me gustaría preguntarte qué significa para ti la justicia intergeneracional. ¿Cómo se conecta? Totalmente de acuerdo. Yo acabo de leer una frase que, aunque ya era consciente de eso, la frase me cayó así como un balde de agua fría y me hizo verlo desde otro lugar. De una psicoanalista chilena que sigo mucho, que admiro mucho, que se llama Constanza Michelson, que leo pues cada que puedo. Y en uno de sus libros ella dice que la niñez es una cuestión de clase, porque no todos los niños pueden tener niñez. Uh, Y sí, está muy dolorosa, eh, como el retrato de algo que es verdad. Eh, y yo desde hace mucho tiempo, digo, siempre fui niñero, decidí que la causa de vida
de mi paso por el servicio público iba a ser justamente la niñez. Luego le he encontrado como toda una justificación, argumentos. Estudié una maestría en economía y toda la política, una maestría en administración y políticas públicas, toda la justificación técnica de que es la mejor inversión posible también desde el punto de vista económico, racional, técnico, pero además es una pasión. Y sí pienso que es una cosa que es muy triste, particularmente en México y en el mundo, que no podamos diferenciar los conflictos, los enfoques de cómo viven los niños, de cómo la viven las personas. Cuando tú, por ejemplo, tienes una diferencia ideológica entre personas de izquierda y de derecha, y que el de derecha te dice que el pobre es pobre porque quiere o que hay que enseñarle a pescar y no darle el pescado, cuando tú colocas ese problema, eso es un asunto que me enseñó un amigo que se llama Luis Barquera, que tenía una organización afiliada a UNICEF para temas de infancia. Cuando tú colocas, le pones rostro de niño a los problemas y a las discusiones, dejan de tener sentido muchos prejuicios. ¿Cómo le vas a decir a un niño que es pobre porque quiere? Que no le vas a dar de comer porque necesita enseñarse a pescar. ¿Cómo vas a justificar la desigualdad? ¿Por qué es válido que un niño nazca rico, con casas, con privilegios, y que niños, millones de niños, nazcan en condiciones de absoluta opresión y falta de oportunidades? ¿Por qué los niños de Palestina merecen lo que está viviendo Palestina? O sea, ¿qué hicieron ellos para merecer? Ellos militan en Hamas, tienen alguna conexión con los atentados. O sea, cuando tú colocas el peso de un razonamiento en la vida de las niñas y los niños, creo que cambia el enfoque. Y bueno, justicia intergeneracional, para mí que es un principio básico que tratamos de aplicar transversalmente a todo lo que hacemos en Movimiento Ciudadano y en mi caso, creo que es un tema que va a estar cada vez más en la discusión. Porque este es un mundo que después de la Segunda Guerra Mundial se acostumbró muy rápido a la idea de progreso. Nuestros padres tuvieron muchas cosas mejor que sus abuelos en términos de alimentación, de trabajos, de derechos, en nuestros abuelos que en nuestros bisabuelos. Había una idea de que el mundo estaba convirtiéndose cada vez en un lugar mejor. Si tú ves varios aspectos de la humanidad en este momento, eso está en predicamento. Es mucho más fácil mucho más difícil hoy para los jóvenes con un trabajo, por ejemplo, tener acceso a una casa. Una casa básicamente en cualquier ciudad de México, bien ubicada, céntrica, con estándares mínimos de dignidad, es pues inaccesible para un joven, incluso un joven con buenos ingresos dentro del promedio que se paga en México. Las pensiones, por ejemplo. No hay hoy una garantía de quién vaya a pagar por las pensiones de los jóvenes de tu generación. A tu generación le va a tocar trabajar para pagar las pensiones de tus tíos, de tus padres, pero nadie ha explicado eso cómo se va a hacer sostenible. Todo el tema de medio ambiente y cambio climático es un tema en el que están tomando las decisiones. Bueno, yo decía Bartlett, que tenía 80 y tantos años, Trump, que tiene 80 y tantos años. Es muy fácil decir, no, el cambio climático es un engaño y el nacionalismo y los combustibles Cuando fósiles. Ya te vas. Pero pues ellos ya disfrutaron el mundo a plenitud, ¿verdad? Con vienen nuevas generaciones y la justicia intergeneracional es ponerle a las ideas de desarrollo, de prosperidad, un acento en el que una generación no debería de garantizar su bienestar utilizando los recursos que le pertenecen a las generaciones que están por venir. En general es eso, pero se aplica pues a temas de infancia, de juventud, y me parece que es, al igual por ejemplo que la igualdad de género, al igual que otro tipo de temas, un principio de perspectiva que tiene que ser horizontal, que tiene que ser aplicado en muchos temas. Transversal, ¿no? Sí, de perspectiva transversal, que en Movimiento Ciudadano es uno de los principios que más impulsamos y bueno, yo desde mi campo de acción. Me parece muy interesante entiendo esto como el enfocarte en la causa, pero también quisiera saber tu opinión sobre las becas,
que tienen, por ejemplo, en este momento algunos niñas, bueno, no hay tantos para niñas y niños, pero algunos jóvenes. Pues en realidad, sí. Perdóname, como es obligación del Estado, pues que las niñas, los niños, los jóvenes tengan derechos humanos, ¿no? Viene como, es lo primero en la Constitución. ¿Por qué está mal? ¿O cuál es la propuesta, la contrapropuesta? No, bueno, yo creo que hay toda una revolución educativa que se tiene que hacer en el país con perspectiva de justicia intergeneracional. Primero esto que dices, en realidad los niños en México tienen un déficit brutal que se explica por un tema electoral. Como no votan, los niños y las niñas menores de 6 años en este país son el 10% de la población y reciben el 1% del presupuesto. Esto no es igual en todos los países. Uno de los éxitos del modelo escandinavo que tanto se menciona, Noruega, Dinamarca, Suecia, tiene que ver con las políticas que tienen de atención a la primera infancia, que es donde realmente puedes emparejar un poco las oportunidades. Si tú dejas correr los primeros 6 años de vida de las personas sin intervención del estado de bienestar, las oportunidades ya luego nunca se emparejan, porque crecemos muy desiguales en nuestras capacidades intelectuales, físicas, emocionales, mentales. Después, hay una mala idea sobre el tema en general de la educación pública, además de las becas. México está viviendo una privatización silenciosa. En los últimos 7 años, por ejemplo, más de uno de cada dos jóvenes en realidad, más del 50% de los jóvenes que han entrado a la universidad en los últimos años ha sido a una universidad privada. Ese porcentaje hace apenas 10 años era de 2 a una pública por cada uno que estudiaba en una universidad privada. Pero es porque los lugares se han reducido, porque el presupuesto para las universidades públicas se ha reducido, exigiéndoles que se aumente la matrícula con la curva sociodemográfica que ha tenido el país, con la curva demográfica de que sigue siendo México un país de jóvenes, y ese es un bono, un capital que estamos desaprovechando tremendamente por esta falta de perspectiva de justicia intergeneracional. Y yo pienso que hay un abandono, en particular de la educación superior, pero de la educación pública en México, que tiene mucho que ver con cómo se han construido las élites. Tú vas a un país como Argentina, por ejemplo, o a un país como Uruguay, y pues hay muchísimos hijos de políticos estudiando en universidades públicas, en escuelas públicas, porque es de calidad. México y otros países latinoamericanos han construido un régimen basado en la desigualdad terrible, en el transporte público, en la educación pública. Y hay una idea de que eso no existe porque no lo vivimos. Un senador, un gobernador, nunca tendría a su hija o a su hijo en una escuela donde no funcionan los baños. Nunca tendría a su hija o a su hijo en una escuela donde el pupitre le lastima al niño o a la niña. Que hagas 2 horas. O en una escuela, por ejemplo, la mitad de escuelas en este país públicas son escuelas multigrado, que tienen clases de los de niños de primero, segundo y tercero juntos, o los niños de primero a sexto juntos. Y creo que eso tiene que ver con la concepción de igualdad que hemos construido en el país. Digo mucho como ejemplo que un país rico no es un país que es de las mentiras que se nos quiso vender con el modelo económico de los 90s. Un país rico no es un país en donde todos tenemos coche. Un país rico es donde el rico se puede subir al transporte público. Y eso, pues bueno, cuando tú vas a una sociedad, incluso a las ciudades más cosmopolitas del mundo, Londres, Nueva York, París, ves a los ricos terminar de cenar, subirse al camión e irse a su casa, irse a su departamento, o agarrar un taxi e irse. No ves los restaurantes llenos de choferes, guaruras, toda una parafernalia alrededor, digamos, de las personas que tienen un lugar en la sociedad, pues de éxito económico o de éxito político. Creo que esa desigualdad a la que nos hemos acostumbrado en el país, que la gente viva en privadas, alejada de la realidad, que vas a las ciudades y bueno,
Hay una élite viviendo en una privada que tiene campos de golf, que tiene muchísimos árboles y dejamos crecer fraccionamientos enteros de miles de personas sin un parque, que las compañías constructoras se quedaron con las áreas verdes, hicieron negocio con las áreas de donación destinadas a las escuelas. En fin, creo que es una política de la desigualdad a la que nos hemos acostumbrado, que uno de sus expresiones más tristes es la educación pública, la falta de presupuesto orientado a la educación pública y particularmente a la educación superior, y que eso también se refleja en la falta de becas, que me parece un absurdo. Y bueno, infancia es destino, totalmente. Me gusta mucho esa frase. Y también estoy súper en pro de que si algo no se nombra, pues no se ve. Y a mí me parece muy bien que lo estés nombrando, o sea, que estés hablando de género, de medio ambiente, que son cosas que también toca el feminismo, ¿no? Que nacen de ahí. Pero ¿cómo lo estás haciendo desde tu cancha para que esto no solamente se quede en informar? Que sí, claro que es un avance importante. Y te digo, está padre que un hombre te esté hablando de cosas de género. Todos los hombres deberían de estar interesados y hablando y de medio ambiente como que es más común y así, pero ¿cuál es como la ruta o cuál es tu plan para que no se quede nada más en un discurso? Sí, yo creo que ese es un dilema que todas las personas que tenemos privilegios debemos de afrontar, pues, en varias dimensiones, tanto en qué puedes hacer como en una disciplina constante de ajuste para que, como tú dices, bueno, eso no se quede en un discurso, porque además hay cosas en las que también esta idea he escuchado y he leído, por ejemplo, en el tema de medioambiental mucho, pues tú dirías, digo, no soy Taylor Swift que usa avión privado, eh, pero si tú compararas mi huella de carbono, eh, pues no sería congruente con el tema del cambio climático, ¿no? Por el trabajo que tengo, pues estoy obligado a tomar un montón de vuelos para ir a los 32 estados para hacer una campaña presidencial. Y no sería el mío ni el de Claudia ni el de cualquier candidato presidencial, pues, o sea, su huella de carbono por el simple hecho, o de AMLO o de cualquier persona dedicada a esto mismo, no sería el estándar por el que nos podríamos guiar. Entonces yo creo que hay que tener pues una sensatez de qué cosas sí son aplicables, de decir, oye, eh, tú vas a ser el estándar de las cosas, pero en qué cosas también no te dejas vencer por el cinismo de decir, bueno, qué diferencias o qué falta de congruencia no me voy a permitir en mi vida privada. Creo que esa es una de las cosas que está sucediendo, de hecho, en el país. Yo, aunque todo el mundo diga que no, que era un farsante, que era un mentiroso, sí pienso que una de las grandes contribuciones de López Obrador a la vida pública del país fue acabar con una cultura de la parafernalia, del derroche, del exceso, que era habitual en el político mexicano. En el sexenio de Peña Nieto, bueno, tú veías el aeropuerto de Toluca lleno de políticos y helicópteros. ¿Cuál es la gran crisis moral que hoy está teniendo el gobierno y el partido en el gobierno? Pues que se fue López Obrador y como que eso se olvidó. E incluso pues desde su mismo entorno familiar, privado, hay muchos testimonios de que la gente ya no se está pareciendo a él, sino mucho más a lo que hacían esos políticos a los que combatió él. Pero yo sigo pensando que dentro de lo que existe en política, él es una persona que se condujo bajo esos principios y que sí ayuda a ser el cambio que predicas y que sí ayuda simbólicamente, digo ahí sí metiéndonos un poquito más al tema filosófico, pero lo simbólico no es menor. Hay un autor que digamos básicamente define al hombre como un animal simbólico, Soren Kierkegaard, y lo simbólico no tiene un efecto menor en la construcción de las sociedades. Lo simbólico es muy importante. Por eso cuando los gobernantes tienen gestos simbólicos como los que tiene Boric o como los que tiene Trump, importan en un sentido o en otro. O como los que tiene Merkel o como los que tuvo Merkel o
o El los que tuvo alcalde mamá. de Digo, no lleguemos, Nueva York. sí, que a mí me parece, mucha gente dice, es que eso es populismo, pero me parece que son pedazos de congruencia que se agradecen. Ahora bien, volviendo al tema de tu pregunta, que no nada más es como político, creo que la perspectiva más completa, no solamente desde el feminismo, es la interseccionalidad. Cómo se cruzan un montón de variables en la construcción de igualdades y desigualdades. Y en mi caso, pues muchas variables se cruzan a favor mío desde el privilegio, ¿no? El género, la condición en la que crecí, que sin ser, nunca fui rico, pero siempre, este, nunca me preocupó qué comer, ¿verdad? Nunca tuve una duda de si iba a poder seguir estudiando. Y al contrario, siempre tuve la posibilidad de conocer el mundo, de salir a estudiar. Y esa es una posibilidad que aunque tú le eches ganas, consigas una beca, trabajes medio tiempo, hagas algo para complementar ese privilegio, en realidad se debe muy poco a ti. Y eso es algo que creo que los seres humanos tenemos que reconocer. Hace poco salió una obra muy importante de Michael Sandel sobre la meritocracia. La meritocracia es un mito. El mérito es un mito. La distribución de talento, de capacidades intelectuales, pues está asignada de forma arbitraria. Por eso digo, las personas que les va bien no tienen tanto mérito como se atribuyen a sí mismas. Y creo que también eso es una cosa que tenemos que estar pensando cotidianamente en todos los ámbitos. Mira, un ejemplo que tiene que ver con el tema que me planteas. Yo no estoy de acuerdo que se diga, por ejemplo, la violencia política de género. Me parece un tema que debemos de pensar desde otro lugar. Este es un país en donde la violencia está normalizada y la violencia se construye, llega al punto máximo, más ruin, más injustificable del feminicidio, pero inicia mucho antes. Pero cuando tú dices, si yo te digo, ay, Nat, vi que traías un apunte ahí, ¿quién te lo pasó? Si dices, no, me estás diciendo que un hombre me lo pasó, ¿por qué me dices eso? Que hay ejemplos de todas las ideologías que están sucediendo en este momento. Me salgo de este programa y tú me lo dijeras a mí y sería igual, ¿verdad? Que, ay, oye, seguro Dante te dijo que dijeras esto y yo no te sacaría esa carta porque me parece que termina siendo la banalización. Y nosotros no somos la causa. Nosotros no somos las personas que están sufriendo por la violencia. Nuestros problemas no se parecen a los de las personas. Cuando este mito, por ejemplo, del hombre trabajadorcísimo, workaholic, que dice, no, pues yo me estoy en la oficina hasta la 1 de la mañana. En política se utiliza mucho. Y así se modela la economía. En política se utiliza mucho. Sí, tú te estás en la oficina hasta la 1 de la mañana y te va a llevar un chofer a tu casa que está a 15 minutos. Y al día siguiente te va a traer. Y esa persona que te va a llevar, ¿dónde vive? Y él quién la va a llevar, ¿verdad? O a ella. A las personas que no tienen ese privilegio. O sea, lo que tú te inventas como un mérito tiene mucho de extraccionismo, de extractivismo, de abuso, de desigualdad, que debes de ver desde otro enfoque. Creo que por eso la interseccionalidad, la empatía, es un examen recurrente que nos tenemos que hacer sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos, en el que es una tarea inacabada siempre. O sea, siempre hay que estar ajustando permanentemente en estas batallas. México es un país lleno de esos privilegios derivados de la desigualdad. Nos gusta pagar 50 pesos porque nos cortan el pelo porque no valoramos a las personas el tiempo que tienen. Tú vas a otro país y eso es imposible. Las personas privilegiadas de la élite mexicana que se van a vivir a otro país dicen, oye, acá cobran carísimo por hacerte la limpieza. Bueno, eso es lo que vale el tiempo de las personas. Eso es lo que el trabajo de las personas vale y eso es lo que deberíamos de pagar también en México por una tarea de ese tipo, por las tareas del hogar, por las tareas domésticas. Estamos acostumbrados a normalizar muchos de esos privilegios como un asunto de que es una ganancia que tenemos en México, que es una facilidad, cuando están construidos muchas veces sobre un abuso, muchas veces sobre mujeres en general, con una perspectiva de género, pero con otras perspectivas que se cruzan.
Bueno, en ese sentido, pues esta idea de Nancy Fraser del feminismo para el 99% y otras cosas, creo que son muy válidas y que nos deberíamos de tomar más en cuenta de qué tanto estamos representando la causa. Creo que no necesariamente tenemos ese examen de conciencia recurrentemente en la política, en las legislaturas, en los congresos. bueno, no podemos separar la interseccionalidad, o bueno, también es muy importante decir que hablar de género no es nada más hablar de las mujeres, ¿no? Incluso la economía feminista pone la vida en el centro de todas y todos, considerando cosas como el medio ambiente y cosas que acabas de mencionar. Pero, ¿cuáles son tus propuestas? O sea, con base en todo esto, porque tienes un panorama amplio, y ¿cuáles son las propuestas desde Movimiento Ciudadano? Y también me gustaría preguntarte, mencionaste mirar la violencia de género desde otro lado. ¿Cuál es? Sí, ¿Me puedes bueno, explicar? yo creo que no se debe banalizar. Creo que el tema, la exageración, el abuso de la violencia política de género, que además, si tú ves hoy, muchas de las sancionadas por violencia política de género en este país son mujeres, o una buena parte, termina siendo un contrasentido. Pero en general, yo no comparto la perspectiva punitivista. Ni en el ambientalismo, o sea, yo no soy de los que dicen cárcel para el que tiró basura, ni en ninguna de las otras ramas, incluyendo el feminismo. Yo creo que el punitivismo tiene un sentido patriarcal y que reproduce las violencias y que tiene muy poco de capacidad para cambiar conductas, que al contrario es parte del problema de la estrategia que hay en el país. ¿Cuáles son las propuestas? Pues un cambio de perspectiva que vaya justo mucho más a un tema preventivo. Y de nuevo vuelves a la infancia. Esta idea de que si nosotros encerramos a todos los feminicidas y que se pudran en una cárcel, México ya va a ser un país seguro para las mujeres, pues es una idea tonta. Porque eso no va a suceder. Y porque un país seguro para las mujeres, aunque parezca un contrasentido, no es un país en donde los feminicidas van a la cárcel, es un país donde no hay feminicidios. Y en los delitos de mayor grado de violencia tienen un origen en condiciones sociales. Creo que esa parte de la perspectiva general que planteaba López Obrador estaba bien, pero luego terminó siendo el más punitivista. Prisión preventiva oficiosa fue uno de los sexenios en donde más gente se encarceló. Y además el punitivismo tiene la trampa de que terminas encarcelando a los pobres. Por ejemplo, en México es delito fumar marihuana. Pues vete a cualquier antro en Polanco, o en las Lomas, o en un lugar o cuando vas a ver a un hijo de un alto funcionario, de un alto empresario, encarcelado por ese tema. Va a tener para la fianza, para el amparo, para la mordida, para hacer una llamada. Es un delito para los pobres. Nosotros, bueno, ¿cuál es una propuesta, una perspectiva no punitivista, no prohibicionista y no militarista de la seguridad? Y poner un acento en la mirada, por ejemplo, de infancia es eso. Por ejemplo, feminicidio. Pasa lo que esto pasa siempre con la derecha, ¿no? Hay que cuidar al feto, pero a los que nacen no los cuidan. Las mujeres que son víctimas de feminicidio dejan víctimas indirectas del feminicidio. Muchas de ellas tienen hijas y tienen hijos. ¿En qué entorno crecen esas personas? ¿Quién se hace cargo responsable de su acompañamiento y de su salud mental? Y está comprobado, Gio, sin un determinismo, que muchas de las personas que perpetran este tipo de crímenes y de violencia los vivieron. Sí. Fueron víctimas de violencia y luego los terminan perpetrando. Una política pública que rompa el ciclo es fundamental, es necesaria para eso y es la única garantía de que la cuestión pueda acabar tarde o temprano. Bueno, ¿desde qué propuestas tenemos? En toda la materia de seguridad y de atacar las violencias, digamos, es cambiar la perspectiva y romper con el punitivismo, el prohibicionismo y la militarización. Pero en cada cosa creo que va cambiando, que se va modificando el planteamiento. Creo que este es un país también donde hace falta. Los derechos laborales, por ejemplo, tienen un fuerte acento de perspectiva de género. La reducción de la jornada laboral y el garantizar los 2 días de descanso a la semana
desde mi punto de vista, tiene una perspectiva de género total. No es lo mismo, con todo respeto, para una persona como yo, poder trabajar el sábado o poder trabajar el domingo, porque sé que mis hijos van a estar cuidados. Porque sé que mis hijos, si tú eres una mamá soltera, que eres cajera en un Oxxo, o que eres guardia de seguridad en el aeropuerto, que yo les he preguntado a los guardias de seguridad en el aeropuerto, no les pagan horas extras, los hacen hacer turnos de 12 horas. A veces no tienen contratos. No tienen contratos, turnos de 12 horas, de 4 a veces 5 días a la semana. ¿Con quién dejan a sus hijos? ¿Quién puede cubrir un turno de ese tamaño por una situación así? Los derechos laborales tienen una perspectiva de género y por eso creo que hay que tener ese tipo de instrumentos también a la mano. Oye, ¿y qué? Bueno, hay muchas personas que no quisieron votar. Sí. Y muchos jóvenes, sobre todo, indecisos. ¿Qué crees que estás haciendo distinto para convencerlos? O más que convencerlos, para politizarlos. Porque creo que eso fue un punto interesante y que hizo Andrés Manuel López Obrador. Sí, no sé qué tanto él, con acento en los jóvenes, sí creo que contribuyó a la politización del país, pero creo pero digo, si tú comparas así los porcentajes de participación entre jóvenes con él no fueron inmensos. Y además también creo que en ese tema él fue ajustando su discurso. Sobre todo después de lo que pasó con el Yo Soy 132, que creo que a él le mostró que había un área de oportunidad ahí. Pero digo, si tú ves su discurso, él, pues prácticamente son temas que nunca tuvo en el radar. Creo que de hecho él tiene una relación muy distante con las juventudes, con las infancias, en muchas de las posturas, por ejemplo, que tenían que ver con despenalización del aborto, siempre fue bastante anacrónico, pero bueno, también es parte de una generación distinta. ¿Qué creo que está pasando en general en el mundo? Pues que hay ejemplos y contraejemplos. Los jóvenes no votan, pero pues fueron los que hicieron alcalde a Soren, ¿no? En Nueva York. Si tú quitas el voto de los jóvenes, no hubiera sido alcalde. Los jóvenes fueron los que impidieron que Trump ganara su reelección, votando. Y los jóvenes sí tienen una participación diferenciada. Pero más allá, aparte del asunto de ser jóvenes, creo que mucho tiene que ver con los formatos de participación que se les proponen. Yo escucho mucho a políticos quejarse de que los jóvenes no participan, pero pues, ¿quién quiere ir a un meeting? O quién se quiere afiliar para ver si sale en la rifa de un iPhone, o sea, los mecanismos, los formatos que se proponen de participación, si tú ves otro tipo de ejemplos o de formatos de participación, pues claro que participan los jóvenes. ¿Quiénes están haciendo que el Green Party surja como una alternativa en el Reino Unido frente a las fuerzas políticas dominantes? Pues fundamentalmente los jóvenes. Creo que hay mecanismos de participación que cuando el formato, el contenido, las causas son adecuadas, yo creo que tiene que ver mucho con una agenda de lo popular, con una agenda conectada con las cosas, con los problemas que viven todos los días las personas. O sea, justamente con estos temas, luego la clase política sí misma en unos debates, esta idea de que, yo veo luego los debates de los voceros, ¿no? Que si tú eres el cero votos, si tú eres el defensor de García Luna y demás, son temas que cuando un joven los ve son súper ajenos a sus problemas, a su realidad. Incluso con todo respeto, esta discusión de la reforma electoral ha sido muy abstracta, muy absurda, de temas que tienen que ver, que si vamos a topar el presupuesto de los congresos de los estados y que si los vamos a elegir en una lista, pero hacen campaña en toda la circunscripción o no. Y yo creo que mucho tiene que ver de la falta de participación de los jóvenes con una agenda alejada de lo popular. Tú no te podrías explicar por qué tantos jóvenes participan en la ultraderecha sin la sofisticación, hipersofisticación de muchos sectores liberales en el mundo que han puesto sus ojos, su atención en discusiones pues demasiado privilegiadas. Yo creo que cuando se critica
al wokismo o ese tipo de términos inventados por la derecha, la única parte que me parece válida de esa crítica es cuando se critica a una hiperintelectualización o a una hipersofisticación que se hace de los temas desde el privilegio. Creo que los demócratas, por ejemplo, son corresponsables del triunfo de Trump porque se alejaron muchísimo de la agenda de la clase trabajadora de Estados Unidos. ¿Por qué no van a votar la gente de Michigan por un candidato como Trump si los demócratas dejaron de interesarse en sus empleos? ¿Qué está pasando ahora en la nueva circunstancia con la guerra en Irán, con los aranceles, con los impuestos? Que de nuevo esa clase trabajadora está viendo el engaño que fue de sus intereses y que no se está sintiendo representada por un gobierno básicamente orientado al beneficio de multimillonarios. Pero bueno, siento que combinando las causas, la agenda de lo popular, los formatos que tienen que ser distintos, que tienen que ser lúdicos, yo no creo en la banalización, yo no creo que los jóvenes quieran formatos tontos, creo que hay mucho de profundidad en muchas de las cosas que se están consumiendo y que se están planteando. Digo, sé que no es tu clásico, pero si no Rosalía, pues no sería el fenómeno que es. Sí, ajá, pero sí se pronunció al final. Porque la funaron. Pero bueno, yo creo que hay muchos personajes que también están siendo virales, exitosos en función de la profundidad que tienen. Oye... Sí, vi que le dices Rosa Tibia. Rosa Tibia, sí. Primero dijo que no era feminista y luego que separar, o sea, cosas que... No digo que estoy a favor de cada cosa que he dicho, pero creo que... No, yo entiendo tu punto. El mío es que o somos o no somos, y más cuando tienes tanto... Sí, ahora hay, por ejemplo... Tanto progre, ¿no? De hecho, estoy cambiando la letra de Linda, que es una canción de ella, para hacer una crítica de Rosa Tibia. No es posible que no se posicione. Entre los FIFAs hubo un debate reciente, Messi contra Maradona, ¿no? Uh-huh. Entre los FIFAs me asumo como uno. Pues hay mucha gente que dice, no, Messi no tuvo esta postura crítica frente a Trump. Entiendo que las personas que tienen un micrófono y un tema público necesitan un compromiso, pero creo que hay muchas maneras de hacerlo. O sea, mucho tiempo se criticó a Bad Bunny por eso, ha terminado haciéndolo en un formato, y también la gente que lo hace en una escala masiva, pues creo que tiene un mérito. No, realmente si lo hiciera de otra manera, o sea, pues no vas a ver tú a Joaquín Sabina en el Super Bowl, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que estar abiertos a los formatos y a la vía de manifestación de causas de cada persona, pero sí entiendo el reclamo ese, pues que las personas que más acceso tienen a un micrófono, a una voz, a una posibilidad de reivindicación, la asuman, y me parece válido. Y aparte, bueno, tú hablabas de la congruencia, ¿no? Creo que es importante. Pero ahorita que mencionaste el tema FIFAs, que justo tu campaña presidencial fue que fui extra en la campaña, en el arranque de campaña de Jorge. Qué padre que ahora te estoy entrevistando. Cuéntame, ¿dónde estabas? O sea, porque todo el mundo pensábamos que iba a ser Samuel o incluso Colosio, ¿no? Sí. ¿Qué pensaste, qué sentiste cuando te dijeron vas tú? Porque creo que fue como en enero, ¿no? Sí, bastante tarde. Con poco tiempo, sin dinero, básicamente con todo en contra, desconocido por el 80% de México, y pues todo apuntaba, todo el mundo pensaba que íbamos a perder el registro, pero yo nunca pensé eso. Yo siempre he tenido, pues, mira, algo que ayudó mucho para animarme a tomar esa decisión es que justamente como yo venía coordinando la campaña de Samuel, vimos muchísimos estudios y encuestas. Y nosotros estábamos conscientes de que, a diferencia de lo que decía el PRIAN, de que polarizando al país se podía derrotar a Morena, uh-huh, nosotros sabíamos y sabemos que había una gran cantidad de personas que, si hubieran tenido una alternativa, pudieron no haber votado por Morena. Pero que si tú les dabas a escoger entre que siguiera Morena o regresara al PRIAN, esa pregunta, pues hacía el 75% de la gente decía... No, pues que siga Morena. Esa es la pregunta que le convenía a López Obrador, y el PRIAN nunca se dio cuenta de eso. Y digo PRIAN porque además el PRIAN era como un término
que usó mucho Porfirio Muñoz Ledo para escribir los 90s, los 2000s en el país. Y lo peor es que cuando Andrés Manuel lo anuncia, se hace el PRIAN, lo hace en realidad, una coalición PRI-PAN. El PAN nació para combatir el PRI, el PRD nació para combatir el PRI, te lo comentaba hace tiempo, y se hace la coalición. Entonces había un gran espacio para la construcción de una nueva alternativa. Si hubiéramos tenido más tiempo, a lo mejor hubiera podido ser de otra manera, y si no hubiéramos tenido ese doble ataque, pues porque los medios dominantes, tradicionales, vinculados a poderes fácticos, todo el tiempo decían es desperdiciar el voto, ¿no? Había mucha gente que decía, oye, me gustaría votar, pero pues entre estas dos tenemos que elegir. Se hizo toda una campaña para generar ese miedo a votar por una opción distinta. Pero yo siempre creí que México necesitaba una opción socialdemócrata. Una de las primeras cosas que hice en política o en la vida pública es cuando era presidente de la Sociedad de Alumnos de Preparatoria, contacté como pude a Gilberto Rincón Gallardo. En el 2000, una persona que había estado muchas veces perseguido políticamente por diferir, por ser un militante de izquierda, también fue Gilberto Rincón Gallardo, que además era una persona con discapacidad. Él fundó y fue candidato presidencial de un partido socialdemócrata. Si tú ves muchas de las cosas que propone o plantea en sus documentos básicos Movimiento Ciudadano, se parece bastante a lo que plantea, en ese momento se llamaba democracia social. Luego muchas de esas personas fueron las que construyeron con Patricia Mercado tanto México Posible como Alternativa. Y mucho de lo que planteamos tiene que ver con ellos. Pero en ese momento invité a Gilberto Rincón Gallardo a Zacatecas, lo nombramos presidente honorario de un consejo consultivo de una organización que construimos. Y platico eso porque siempre creí que México necesitaba una opción distinta. Que necesitaba una opción socialdemócrata comprometida con tus temas de derechos humanos. Por ejemplo, que abiertamente dijera, oye, no, las mujeres no pueden ir a la cárcel por decidir sobre su cuerpo. Que abiertamente dijera, oye, las personas que tienen distintas orientaciones pues deben de tener igualdad jurídica, ¿verdad? Matrimonio igualitario. Yo sabía que esas eran causas que tarde o temprano iban a ser mayoritarias en el país. Estoy convencido de que lo serán. No digo que ya lo sean en todo el país, pero incluso en estados como Guanajuato, que dicen son conservadores, Jalisco, una gran parte de la población cree en esas causas bien planteadas. Por ejemplo, todo este tema que te digo, el antiprohibicionismo, que es un mito. Lo que hizo López Obrador de prohibir los vapes, de darle ese mercado negro al crimen organizado, es un contrasentido, es más punitivismo, más prohibicionismo, va a generar peores incentivos. Pero creo que hay un montón de la gente que tiene coincidencia con una visión distinta de las cosas y sabía yo que el momento para fundarlo era el 24. De hecho, yo pienso que se debió de haber hecho desde el 18. En el 18 yo estuve en contra totalmente de esa alianza que se hizo. Porque yo decía, si competimos solos contra Morena en ese momento, PRI, PAN, y empezamos a surgir, para el 21 ya vamos a hacer una opción de 15 puntos y para el 24 seremos una opción que pueda ganar. Y ahora lo creo así, y lo que vimos en Veracruz, en Durango, es eso. Yo creo que Movimiento Ciudadano va a ser la nueva competencia de Morena, la alternativa, con diferencias muy importantes, con otras cosas en las que nos parece más importante lograr cosas, cambios, como los temas de salarios, como los temas de derechos laborales, pero eso es un poco lo que orientaba mi decisión, una cosa de largo plazo. ¿Por qué lo hice yo y no lo hicieron otros? Porque mucha gente le cuesta el largo plazo en la política, ¿no? Sí, a lo mejor yo pude haber sido senador o y quedas en un cargo y aseguras algo. Yo pienso que en ese momento era más importante construir el largo plazo y además acompañar una oportunidad como esa, pues sí veía yo el potencial de lo que se podía construir. Oye, pero ¿cómo fue? O sea, de repente te dijeron, oye, ¿sabes qué? O sea, ya se sabía que era Samuel y de repente fue así como que no, vas tú. Mira, aunque... Quiero el chismecito. No, por eso, pero es que no fue tan... Viéndolo desde afuera, pues parece como muy loco. Para quienes hemos estado en Movimiento Ciudadano en estos años,
No es tanto porque yo llevo 11, 12 años. En ese momento llevaba 11, 12 años recorriendo el país invitando a la gente a ser parte del Movimiento Ciudadano. Había sido secretario de organización, secretario general de acuerdos, diputado federal, coordinador de la bancada, pero digamos que nunca había tenido una exposición pública tan grande. Y además yo tengo una personalidad que ya no sé ahora cómo se denomina, porque no es propiamente introvertida, pero digamos que yo no tengo la facilidad para grabarme y para la exposición, la sobreexposición que genera Samuel y que lo hace ser alguien tan viral. Yo tengo otro tipo de personalidad y no tenía yo, digamos, ese conocimiento. Eh, pero de todas maneras, bueno, algo que ayudó muchísimo, te digo, nosotros usamos muchos estudios, tanto cuantitativos, pero también cualitativos. Y a la hora que se probó en focus groups y en estudios cualitativos, mi potencial candidatura salió muy bien. Así, por ejemplo, decidimos la candidatura de Pancho Franco en Durango. No teníamos, se hizo la invitación a personas más conocidas, con más trayectoria, a ser candidatos, no se animaron. Y varias decisiones las hemos tomado así en Movimiento Ciudadano. Se preguntó en los estudios cualitativos y gustaba mucho, porque la gente quiere cosas diferentes, que es lo que los partidos no entienden. La gente no quiere de nuevo a Diego contra Noroña. Pues salen en las encuestas porque son los más conocidos y porque son los que están ahí. Y salen en los medios y están ahí. Pero la gente preferiría otras opciones. Si fuéramos capaces de crear esas otras opciones, eh, la gente las votaría. Pero cuesta mucho a los partidos animarse porque dicen, no, es que este ya es conocido, el otro no tiene ninguna posibilidad de competencia. Y creo que ese es un principio que agradezco. Ahora, también las personas cuentan. Yo no hubiera tenido nunca esa ni otras oportunidades si tú no tienes una gente como Dante Delgado con esa visión. Este, También esas cosas hacen una diferencia absoluta, total, que no solamente la ha tenido conmigo, ¿no? La ha tenido con muchas personas, con muchas mujeres, con muchos hombres que han tenido una oportunidad de desarrollo impresionante gracias a que él se la juega de esa manera, ¿no? Ahorita mencionaste que tu discurso es muy distinto al de Samuel y totalmente lo es. No, mi personalidad, pero bueno, Bueno, también el discurso a lo tu mejor. personalidad Sí. es muy distinta. ¿Y qué piensas sobre... A ver, de Samuel se ha hablado de muchas tranzas, ¿no? De Alfaro también hay cosas cuestionables, punitivas, que hizo pues, desde Movimiento Ciudadano, bueno, era el partido en el que estaba. Son totalmente contrarias a lo que tú estás construyendo y a lo que me estás contando que construyes. ¿Cómo, cómo separas esas acciones de lo que estás construyendo? Sí, yo creo que es una de las cosas que más cuesta aprender en la vocación del servicio público y en la política. Y que volviendo a este tema de los dilemas, pues son de los dilemas que son permanentes, ¿no? Eh, a mí me llama la atención que mucha gente que se dedica o se quiere dedicar a la política, lo veo todo el tiempo, sobre todo en Twitter, pero en general en las redes. Si tú quieres hacer política, pero al mismo tiempo quieres que todas las personas piensen como tú, eso es un contrasentido, ¿no? O sea, porque la política viene de un principio, que es el principio de eticidad, de, de, de los clásicos, de los griegos, que quiere decir renunciar a tu individualidad. El que hace política entiende, como decía, hoy lo he citado mucho, no sé por qué he platicado, luego voy a ir a preguntar por qué, pero ya ves que decía el clásico, no me pertenezco. Pero bueno, en realidad un político parte del principio de que se construye en función de los demás. Renuncia un poco al ego, al individuo, y decían los griegos, pues, o sea, se abandona. El idiota es el que solamente puede pensar en sí mismo, el que solamente puede pensar en sus intereses y piensa en función de los demás. Y este es un país en el que un montón de personas, o sea, el político dice, no, pues yo solamente quiero estar con gente súper intelectual y comprometida. Eh, este no es un coloquio, no es un eh, seminario, no es un claustro académico.
en el que vamos a estar entre puras personas que pensemos igual. Yo aspiro a hacer política con un montón, con millones de personas y de mujeres que además estoy convencido de que si no tienen las mismas intuiciones que yo tengo, una no es que estén equivocados y otra es que a lo mejor no estamos analizando el problema desde el mismo punto de vista, ¿no? Si estamos diciendo que el machismo, que la misoginia, que la desigualdad, que la falta de conciencia sobre el medio ambiente son problemas culturales y estructurales en el país, yo no parto de que sea porque la gente sea tonta o sea de derecha o haya que explicarle. Parto de que hace falta una conversación pública que haga un músculo en el que pensemos igual. Lo digo porque querer hacer política solo con iguales es un contrasentido. La política se hace en diversidad y las mayorías, un día se lo escuché a Felipe González, expresidente español, son complejas y contradictorias. En un partido, en una visión mayoritaria, siempre va a haber debates y siempre va a haber diferencias. De hecho, lo que se tiene que tutelar es esa pluralidad y esas diferencias. Ahora bien, tiene que haber principios rectores y límites específicos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que tener muy, muy claro. ¿Qué cosas estás dispuesto a no asumir? Yo evidentemente eh, reivindico muchas de las cosas que hizo Enrique en Jalisco. Una de las razones por las que yo llegué a Movimiento Ciudadano es porque me impresionó el gobierno que hizo en Tlajomulco, el equipo que se construyó. Es un equipo con el que además yo siempre tuve una afinidad importante. Yo estudié en Guadalajara, en el ITESO, y me tocó ver mucho de eso que hizo Enrique. Y luego ya te vas dando cuenta un montón de gente alrededor de Enrique en Tlajomulco. Pero estoy convencido de que en términos de transporte público, de política de desarrollo urbano, de política de infraestructura. Por ejemplo, ahorita que te digo de la reivindicación y la dignidad de las escuelas públicas, en Jalisco se hizo constitucional el presupuesto para la universidad pública, es más presupuesto del que se da en la mayoría de los estados. La construcción de escuelas y la rehabilitación de escuelas y la calidad de los planteles educativos en Jalisco es algo a lo que Enrique le ponía mucha atención. Justamente como es ingeniero, al cine también. se metía a los baños, partes de cultura y demás. Y en otras cosas, evidentemente sí tuvimos discusiones. De hecho, pues si tú te acuerdas, no fue un entusiasta de mi candidatura, de mi campaña presidencial, precisamente por estas situaciones. Pero yo siempre he tratado de manejar esas diferencias también con madurez y profesionalismo. Y siempre tratar de ganarme a las personas. Apostarle al convencimiento. Veo la política como un instrumento constante de pedagogía. Y en el caso de Samuel es lo mismo. Creo que en muchas cosas he podido sensibilizarlo, convencerlo de temas. Creo que también es uno de los estados que más está apostando al transporte público. De hecho, si tú ves la conexión de Samuel, es básica. A ver, las críticas de Samuel se concentran sobre todo en la élite, en un sector de la población, y su gran tracción está evidentemente con las clases populares, porque muchas de las cosas que hace, que emprende, pues tienen conexión con esas personas. Las representa mucho más en materia de transporte, por ejemplo, todo el tema de infancia. Creo que si hay un lugar en el que se está haciendo eso decididamente, tanto en Jalisco como en Nuevo León, digo, también Pablo Lemus tiene esa pasión, pero en el caso de Nuevo León ha sido muy emblemático todo el tema de niñas y niños. Eso me va a hacer que si alguien me presenta evidencias, pues de lo que tú dices, temas de deshonestidad o temas de incongruencia, o que si se vota algo, pues que no va acorde de los principios, o sea, apoya una política que no va acorde a los principios de Movimiento Ciudadano, yo diga que está bien, me calle o la apoye, pues creo que no. Pero muchas veces en política, dentro de un partido, pues hay otras maneras de dar esa batalla que simplemente, digamos, desde el insulto. Incluso lo diría con la propia presidenta de México, con el propio gobierno. Yo nunca le he puesto un apodo, le he puesto un adjetivo, yo nunca digo es una dictadora, es una autoritaria. Digo, hoy de hecho me llamó la atención que en la mañanera ella mencionaba unas cosas porque yo siempre me he burlado de que una parte de la oposición dice al mismo tiempo es una dictadora y es una autoritaria y al mismo tiempo que la mandan desde Palenque. Pues o es una o es otra, ¿no? O sea, no podrían ser las dos al mismo tiempo. Trato desde un ángulo constructivo, incluso cuando esté en desacuerdo con ella, en la diferencia,
tratar de hacer una política del convencimiento, y así lo trato de hacer también al interior. Evidentemente, hay personas, Clemente Castañeda es uno, Amalia García es otra, Salomón Chertorivsky, Patricia Mercado, con las que tengo muchos más antecedentes ideológicos, programáticos, de agenda, de causas en común. Eh, de la nueva generación, pues muchísimas personas, ¿no? Hay un montón de mujeres, Pati Urriza, Sofía Castro, Juan Zavala, Laura Ballesteros, que evidentemente comulgamos muchísimo en la agenda, pero pues son temas que creo que también a veces tienen componente de todo tipo. Desde dónde vives, la generación, el ambiente socioeconómico. Por ejemplo, México, estoy convencido que es muchos Méxicos. Es una gran diversidad. Si tú platicas con una persona de Mérida o con una persona de Tijuana o con una persona de León sobre el mismo tema, incluso aunque sean personas de izquierda o de centro, van a tener una visión distinta dependiendo de las diferencias regionales. ¿Cuál es el valor agregado de Movimiento Ciudadano al día de hoy? Yo creo que la reivindicación de que no tenemos todas las certezas, todas las respuestas, de que no somos los buenos luchando contra los malos, de que se vale disentir, se vale poner un matiz, el reconocimiento de que la polarización no nos va a llevar a un mejor lugar, el reconocimiento, por ejemplo, de que hay cosas que se han hecho bien en los últimos años, independientemente que haya sido presidente López Obrador. Nosotros siempre apoyamos el aumento constante, decidido a los salarios, los programas sociales, que se pueden mejorar y pueden tener un acento distinto, pero pues sí había un olvido y un abandono de un sector muy importante de la población, que al mismo tiempo eh, pone alertas y pone un sentido de preocupación sobre políticas como la militarización, como el punitivismo o como la captura del Poder Judicial. Eh, y creo que ese espacio de sensatez no está tan fortalecido en los otros instrumentos, en las otras fuerzas políticas. Creo que también la apertura. Una cosa que me da muchísimo orgullo en Movimiento Ciudadano es que cada vez más personas, tú me comentabas hace un momento, en este país se utilizaba mucho que solo quienes van de una familia política tengan oportunidades de desarrollo. Yo cada vez veo más personas que empezaron eh, en funciones de asesoría o haciendo su servicio social o haciendo sus prácticas de movimiento ciudadano y que hoy son legisladores locales o que hoy son parte de la dirigencia en sus estados. Cada vez más eso, esa horizontalidad y esa descentralización del poder y de las decisiones es una cosa común en Movimiento Ciudadano. Los militantes jóvenes de Movimiento Ciudadano, digo, cuando hacemos los eventos como el del Campus Naranja, ves una energía, una cosa genuina, una cosa que creo que no se está construyendo en ningún otro espacio político en el país con esa intensidad. Creo que hay gente muy valiosa en otras fuerzas políticas y chavos que incluso pues, me sorprende mucho, chavas en otras fuerzas políticas, pero creo que de manera recurrente y sistematizada no existe. Y pues también creo que la claridad en ciertas agendas y la consistencia para defender cosas, incluso aunque en el corto plazo no sean las más populares. Oye, ¿y por qué crees que muchos jóvenes no se sienten incluidos en la política? Pues porque no están incluidos. Porque, perdón, pero ya sé que es de esas como respuestas de meme, ¿verdad? Pero porque la política se ha convertido en una cosa excluyente. Y a ver, seamos sinceros, muchas de las cosas que se venden como un gran avance, que es el problema también de la idealización de... O sea, yo creo que hoy vivimos una crisis de una generación que pensó que ya había logrado cambiar el mundo, que ya se había acabado la historia y que ya este era un mundo igualitario, feliz, sin problemas, democrático, y que hoy dice, no, pues es que se está destruyendo todo porque lo que habíamos construido era perfecto. Y
tú ves los Epstein Files y dices, oye, pues no era tan perfecto Clinton, ¿verdad? Y su administración. La tecnología, por ejemplo, que en mi generación crecimos admirando a los grandes innovadores de la tecnología, como si la tecnología fuera además una cosa neutral, no fue neutral. Elon Musk, Peter Thiel, propio Bill Gates, Jeff Bezos, todos estos billonarios tienen una agenda económica, política, de concentración muy clara. Y ese es un modelo excluyente, es un modelo precarizador. La inteligencia artificial no es neutral, la inteligencia artificial no va a hacer que descansemos más, que tengamos más tiempo extra, más tiempo para la recreación. Eh, por eso se necesita una regulación. Digo eso porque el mundo creo que ha tomado una dirección en la que se han vuelto más cínicas muchas de estas políticas, de estas construcciones sociales que se dieron en los últimos años y se nos ha quitado, o sea, si algo podemos eh, agradecer de este momento tan perturbador que representa con gente como Javier Milei, como Donald Trump en el poder, es que son tan cínicos que han permitido quitar, digamos, el, eh, el antifaz que nos tenía no viendo la realidad de este modelo económico político depredador que se hizo normal en el mundo. Y, y es un modelo excluyente, excluyente particularmente de las juventudes. Los queremos trabajando aquí, como te decía, eh, queremos a los jóvenes atendiéndonos en los restaurantes de la Roma, de la Condesa, de Polanco, pero que no vivan aquí, que vivan lejitos, porque también que vivan en lugares donde no llega el metro, que vivan en lugares donde no llega el metrobús, que vivan, construimos este modelo sobre una desigualdad que se invisibilizó, que parecía que las oportunidades eran para todos, pero no han resultado ser para todos, ni en México ni en el mundo. Y se sienten excluidos porque son temas excluyentes. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del tema del voto a los 16 años, que dicen, no, no están preparados a los 16 años, ni a los 60, ni a los 73. Nunca. O sea, no, pues una persona, la edad de una persona no es garantía de que va a tomar una decisión sabia. Pero son temas que se han discutido toda la vida. Antes tampoco se valía votar a los 18 años. Eh, y antes tampoco se valía... La ciudadanía es por definición una categoría excluyente. Eh, de hecho, quien es ciudadano, pues siempre ha determinado cómo es el diseño de una democracia. Mucha gente dice, no, pues sí, la democracia griega y eso. Bueno, ¿y quiénes decidían? Decidía una muy pequeña minoría, ¿verdad? No era una categoría abierta. El hacer la categoría de la ciudadanía una cuestión cada vez más incluyente, me parece que es una cosa fundamental. Incluso hay batallas identitarias al interior de los movimientos. Hay todo este odio, discurso de odio alrededor del género, queriendo de nuevo cerrar las categorías de qué es ser mujer, de qué es ser hombre, pues es un desconocimiento brutal de todos los avances intelectuales que hubo con teorías como la de Judith Butler, en donde el género no es una categoría cerrada y definitiva que para siempre te acompaña, o la definición. Incluso pensar, por ejemplo, que todas las personas heterosexuales son iguales entre sí, pues es una categorización absurda, inútil. Eh, en fin, creo que algo que está haciendo muy excluyentes estas batallas identitarias y el pensar que ahora sí todo mundo está incluido. No, no todo mundo está incluido. Particularmente las nuevas generaciones, las personas jóvenes, están muy excluidas de la conversación pública y del diseño actual del modelo político, del modelo económico. Y creo que por eso se necesita que haya cada vez más claridad. Hay proyectos incluso de participación con ese discurso incluso más radical, que son muy críticos a mí, que son muy críticos al Movimiento Ciudadano, a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, pero con los que yo comparto muchísima de la agenda que presentan y me parece súper valioso la denuncia tan clara que hacen, tan radical que hacen de muchas de estas mentiras. Digo, pienso en mi gala, por ejemplo, ¿no? Me parece que ese tipo de conciencia y de politización del debate sobre las juventudes es muy importante, que además, eh, precisamente volviendo a Constanza Michelson, ella dice que
que no es una casualidad que hayamos hecho tan estéticamente reprobable el resentimiento. Que el resentimiento no debería de ser tan criticable. El resentimiento es una cosa que decimos, sí, estás resentido porque eres así, porque no eres guapo, porque no eres bello, porque no eres blanco. Cuando el resentimiento está ligado a la conciencia. El resentimiento por eso es cómo se convierte una emoción en una conciencia. Y es el preludio de la acción política. Es una condición necesaria para que las personas despierten y actúen políticamente. Y yo festejo que haya personas incentivando, alentando ese resentimiento entendido como un despertar de la conciencia. Y creo que los jóvenes en México pronto los vamos a ver mucho más activos demandando estas y otras cosas y en el mundo. Yo eso es, digo, básicamente lo que estoy viendo, pero sí hay una exclusión constante, sistémica, sistemática a las nuevas generaciones. A mí me parece que el Jóvenes Construyendo el Futuro fue una genialidad para los jóvenes. El INEGI te considera joven de los 18 a los 29 años porque al final, bueno, es condicionado, ¿no? Te trabajas, se te abre el mundo. He trabajado con gente que era de Cuautitlán y jamás había visto el Ángel de la Independencia. Sí. También escuché de frente en migración chavos que se fueron porque tenían su programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y les quitaban mucho y mejor decidieron migrar, no pudieron y tuvieron que regresar a México. Creo que en política pública no puede, o sea, hay un avance importante, pero conectando esto que dices del voto a los 16 años, hay una parte desatendida, o sea, porque no eres o sea, no eres niño, pero tampoco eres joven. Y también el INEGI es como raro porque a ver, eres niña a los 12 o a veces eres niña, no sé, la estadística es muy exótica. Sí. ¿Por qué no se les ve y no es como nada más o no es un ataque, o sea, para ti? Sí. ¿Por qué no se les ve en general a los políticos en los CONALEPs, en los CEBETIS? Porque están bien padres y a mí me encantan las pláticas en las universidades, Sí. en la UNAM, en el TEC. O sea, por qué esa parte de la población que justo también está en la causa que hablas de movimiento ciudadano, por qué no está tan atendida o por qué no la estamos percibiendo como atendida? ¿Qué hay para ellos? Sí, mira, en buena medida tiene que ver con las propias regulaciones que existen. De hecho, no es tan fácil eh, y parece ahora que es un espacio muy abierto, pero no ha sido tan fácil abrir las universidades. Muchas veces las universidades decían, no, es que somos apartidistas. Y cuando hay un tema de gobierno, pues menos aún. Si yo voy a un Cebetis o a un CONALEP de un estado que gobierna Morena, pues no me dejan. Si voy a un estado donde gobierna Movimiento Ciudadano, pues porque gobierna Movimiento Ciudadano. Siempre hay como esta sospecha, que además yo digo, pues, lo decía mucho con los jóvenes, eh, vayan a todas las que vengan. Un joven, una persona que está preparándose, pues entre más actividades extracurriculares participe y vaya, está bien. Lo peor que te pueden hacer como joven, y yo recuerdo a maestros que me lo hicieron, es decirte, no, es que Octavio Paz no vale la pena leerlo, o que te traten de exportar sus propios prejuicios sobre el mundo, ideológicos o culturales o musicales o literarios. Yo pienso que se debería de abrir más eso. Pienso, de hecho, que la prepa es una etapa súper importante. Digo, yo gran parte de mi despertar político lo tuve en la preparatoria. Creo que es una etapa de muchas definiciones y que debería de tener mucho más acceso y conocimiento los jóvenes desde esa época, desde temas de derechos sexuales y reproductivos hasta temas justamente como la literatura, como el cine. Es donde puedes forjar una serie de aficiones que luego es muy difícil abrazar ya tardíamente, deportivas obviamente, ¿no? Creo que en México vamos en mucho retraso para muchos de esos temas, pero completamente. Creo que es una edad, además, por mucha hipocresía, ¿no? Te digo, en un país que se critica tanto todo este tema de no, con mis niños no y eso, y
Pues acabamos de ver las estadísticas de matrimonio y de embarazos de niñas de 11, de 12, de 13 años con adultos de 40 años, con adultos de 45 años, con adultos de 50 años, que son básicamente violaciones este, pues normalizadas en este país. Eh, y creo que sobre esa etapa de la vida también hay demasiada hipocresía y, y muy pocas conexiones de entendimiento para los jóvenes que están en esa edad, para las jóvenes. Yo creo que la idea de jóvenes construyendo el futuro está bien, pero pues obviamente hubo muchos casos de que la empresa les pedía la mitad o el gestor les pedía la mitad. Eh, a veces terminamos echando a perder ese tipo de planteamientos de iniciativas. eh, y además ahora qué bueno que haya una rediscusión. Nosotros siempre apoyamos, como te digo, cuando se hizo la reforma del artículo cuarto y los programas sociales, a mí siempre me chocó el término nini, siempre se me hizo una cosa absurda, clasista, eh, no empática, porque además muchas de las personas que son clasificadas como ninis pues hacen trabajos de cuidados. Eh, pero creo que es una parte de la discusión que debemos tener y efectivamente creo que eso es una etapa en la que también hay por ejemplo, todo el tema de menstruación digna que nosotros hemos planteado que las mujeres o las personas menstruantes puedan tener de manera gratuita eso en las escuelas, pues me parece que tiene que ver mucho con esta agenda de dignidad de la que tú hablas, que es inexplicable porque ciertos tabúes sobre esos temas impiden una política pública en materia de salud y que también tiene un acento de género. Si los hombres menstruáramos, eso ya se hubiera institucionalizado y sería una realidad en las escuelas. Igual que sería la licencia menstrual, si los hombres tuviéramos esa misma condición biológica, esa ya sería una política laboral. Hay muchos de esos temas que la verdad no hay un reconocimiento básico. Lo digo porque tiene que ver justamente con esa etapa de la vida en la que sí, pues creo que no se atienden muchas de las cosas que pasan en la vida de las personas. Y luego por eso, pues sí, son personas que están muy solas, muy solos. Toda esta tendencia, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Las personas que se aíslan y que no pueden tener como una vida sexual, que está habiendo muchos como crímenes de odio, que son Les llaman comunidades. como incels, ¿no? Sí, pues se forja mucho en esa etapa de la vida. Y luego, si tú combinas eso también con la realidad que tuvo la pandemia, ser adolescente en pandemia era una cosa terrible. De aislamiento total entre ellos. Terrible, particularmente para la gente de esa edad, fue una cosa terrible. Y nunca se hizo tampoco un reconocimiento de la falta de una política de salud mental que atendiera ese tema, que es otro tema que ensancha los privilegios, ¿no? La salud mental, desgraciadamente, también en este país y en general en el mundo es un privilegio de unos cuantos. El poder ir a terapia o tener un diagnóstico, poder tener... pero es una necesidad básica, como los otros tipos de salud, y que si lo viéramos desde el punto de vista preventivo, pues no sería tan costoso, porque lo que te evita ese tipo de instrumentos, pues es mucho más de lo que te cuesta. Y también creo que esa es una etapa de la vida en la que es bien importante. ¿Cuál es tu color favorito? Pues sí ha cambiado. Siempre fue el negro, pero pues sí, cada vez más. La verdad, sí me gusta el naranja. Oye. Sí ha cambiado. Movimiento Ciudadano se coloca en centro izquierda, ¿cierto? ¿Se podría? Si dices eso no es falso. Yo, justamente ahora que murió Jürgen Habermas, hay una definición ideológica programática que él tiene, que es el patriotismo constitucional, que me gusta mucho, que es una... Digamos que mi ideología y la ideología de Movimiento Ciudadano son los derechos humanos, que se me hace una cosa que nunca nos dimos cuenta de lo maravilloso que fue que se convirtiera eso en un consenso de la humanidad, porque los derechos humanos, pues muchos son contramayoritarios, van en contra de la opinión de las mayorías, de los intereses de las mayorías, y se terminó pudiendo generar un gran consenso que justamente hoy se está perdiendo con los gobiernos neofascistas que hay en el mundo, ¿no? Eh, pero, pero sí creo que
incluso no diría centro-izquierda, porque en muchas cosas, pues estamos a la izquierda de Morena, en definiciones ideológicas. Pero lo que me gusta del centro no es tanto en una cosa de menos radical o más radical, sino me gusta la idea de diálogo, la idea de reconocimiento del otro, la idea de que, por ejemplo, pues yo te decía, estudié un posgrado en economía, una maestría en economía, y tú lees a Adam Smith y Adam Smith no dice lo que dice la derecha que dice Adam Smith. Uf, Este, muchas de los prejuicios, de las categorías que tenemos tienen que ver con que nos presentan una idea de las cosas distintas, con ¿no? desconocimiento. Y lo que me gusta de la definición de centro político es como una actitud de diálogo, de reconocimiento de las demás personas, pero digamos, en términos de definición ideológica, pues sí creo pues que nuestro lugar está en el espectro político de izquierda, ¿no? Que ahora, por ejemplo, si tú ves el Labour en Reino Unido o partidos de izquierda, están teniendo este mismo problema que está teniendo los franceses, por ejemplo. Argentina, por ejemplo, el peronismo trae una crisis de identidad fuerte. Creo que no es nada más un problema de México. O sea, creo que también la gente ya no le basta la etiqueta, porque la etiqueta es como la religión. Ay, ser de izquierda, soy de izquierda y bueno, ¿y eso qué? Eh, la religión, yo digo, no sé, no es darte golpes de pecho, sino pues predicar, llevarla a la vida, lo que un poco tú Congruencia. decías, la congruencia. Y creo que eso es lo que está pasando mucho con las ideologías en el mundo. Pues decirte de izquierda, pero por ejemplo, en 7 años de gobierno de Morena, no se ha hecho ni una sola reforma fiscal importante. La última reforma fiscal la hizo una persona totalmente neoliberal y tecnocrática como Luis Videgaray, y contribuyó más en términos de la redistribución que los gobiernos de izquierda. Pues bueno, ahí hay una contradicción en donde ya la definición no puede ser una licencia, digamos, para hacer cualquier cosa. El decirte de izquierda o de derecha no puede ser un pretexto para no dar respuesta a causas específicas, creo. Te preguntaba porque hace poco leí de Pablo Stefanoni, no perdón, voy a parafrasear el Sí. libro, pero me parece es que cuando la rebeldía se volvió de derecha, y él habla sobre de que uno de los errores de la izquierda ha sido que ha dejado de soñar. Y tú hablas sobre el futuro, cuando te pregunté sobre justicia intergeneracional, me hablaste sobre el futuro, ¿qué es eso? Que es pensar a largo plazo. ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que la gente de izquierda haya dejado de soñar? ¿Crees que es una cuestión de decisión o es una cuestión de contexto? Yo creo que es una cuestión también de desesperación y de una mala interpretación de los resultados. Mira, justamente ahorita que te decía el ejemplo de Gran Bretaña y en general en Europa. En Europa la izquierda tradicional sintió, por ejemplo, acaba de pasar en Chile, sale muy alta la preocupación de ese tipo de países por la migración, ¿no? Es un problema que genera de por sí en condiciones de precariedad, de falta de acceso a la vivienda, de falta de acceso al transporte, de problemas de seguridad. Es un discurso fácil que la derecha ha utilizado de no tienes lo que podrías tener debido a la migración. Pero bueno, las sociedades, las personas, pues no podrían, no habría Ubers, no habría, en todas esas sociedades se les olvida todo lo que la migración les da. Pero más allá de esa racionalidad, a la izquierda ha dicho, no, tenemos que competir también en ese terreno para no dejárselo a la derecha. Y eso es una derrota en sí mismo. En ese sentido, yo siempre fui, por ejemplo, muy gramsciano. Yo pienso que la política no es una disputa, digamos, nominal de cargos. Que lo más importante en la política no es ganar la presidencia y tener el gobierno. Por supuesto que es un instrumento para cambiar las cosas y la vida de las personas. Pero yo veo esto más como una disputa cultural. Creo que el gran triunfo del PRI no fue el mantenerse en el poder como partido tanto tiempo, sino que se convirtieron en una hegemonía cultural, decía Gramsci. El nacionalismo revolucionario fue una hegemonía cultural que dominó México décadas, incluso a un grado tan es un triunfo que yo pienso que López Obrador es básicamente un hijo del nacionalismo revolucionario. Es un reivindicador de muchas de las cosas que planteaba el PRI.
Y yo eso es lo que creo que es la política, es una batalla predominantemente cultural. Y que cuando tú renuncias por un cálculo electoral a esa reivindicación cultural, antes seguía mucho a Pablo Iglesias, luego me decepcionaron muchas cosas que hizo y demás, pero él decía eso, decía, a ver, tú estás en la política no nada más, también estás para convencer a las mayorías y a las personas de moverse hacia otro lugar. No nada más para decir, no, pues la mayoría quiere pena de muerte, pues pena de muerte. No, también estás para hablar con esa mayoría, para interactuar con esa mayoría y para hacer pedagogía política con esa mayoría. Me parece, por ejemplo, que Gabriel Boric, que nunca logró consolidar una gran aprobación, ahora sí que, como decía Peña Nieto, pues lo vamos a extrañar a Boric. Y creo que la gente en Chile lo va a apreciar más con el paso del tiempo, porque muchas de las batallas que dio, sensatas, legítimas, pues se van a entender mejor con el paso del tiempo. Y cuando la gente lo pueda contrastar. Prefiero yo eso a esta renuncia que hacen muchos partidos. Eso es lo que decía López Obrador, por ejemplo, con el tema de los temas fiscales. No, porque es que si no los empresarios se van a volver en contra nuestra. Que además, pues yo creo que con los empresarios hay que platicar. Si, si tú ves hoy, por ejemplo, en México, el 61% de la riqueza, el 64%, el 64% de la riqueza generada por las empresas eh, se queda todavía en los dueños de las empresas y menos del 40% en los trabajadores. A nivel mundial el promedio es 49-51 y a nivel de la OCDE es exactamente al revés, 61% en manos de los trabajadores, 39% en manos de las empresas. ¿Cuánto tiempo estuvimos en el mito de que aumentar los salarios iba a dar inflación, iba a haber una crisis económica? Muchas de esas cosas que luego han normalizado o ha terminado comprando la izquierda, creo que son renuncias que también tienen que ver con cómo cambia la vida de las personas que están en la izquierda, ¿no? O sea, cuando yo leo algunas... Hay un artículo de una de las personas que me parece que más aporta al debate público en el país, aunque él es pues simpatizante de la presidenta Sheinbaum y no siempre estoy de acuerdo con él, de Pérez Ricard, Carlos Pérez Ricard, que se llama Noroña fue pueblo. Y habla mucho de este extravío que luego se tiene, que termina siendo un extravío ideológico, pero que se da también en función de cómo cambia tu propia forma de vida, tu estilo de vida. Y creo que es algo a lo que hay que ponerle atención, pero bueno, evidentemente creo que no hay que dejar de soñar y de ser capaces de trazar estos escenarios aspiracionales. Creo que es lo que te mantiene también vivo y este estado de inconformidad con la realidad también creo que es una característica de la izquierda. O sea, eh, el materialismo histórico eh, tiene esa ventaja, esa, esa es la gran fuerza de esa ideología. Este, es una cosa permanente porque siempre habrá pues nuevas expectativas que generar, que trazar colectivas, comunes. eh, y creo que tiene mucho que ver con la naturaleza de la izquierda eso. Y para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes para que no dejen de soñar? Mm, pues creo que quienes te convencen de que si tú esperas poco va a ser más difícil decepcionarte y que quienes se dieron por derrotados siempre te van a intentar convencer de que tú también te debes de dar por derrotado, ¿no? Es como esta cosa que le dicen, no, estudia algo que te vaya a dar de comer Yo esa. y que te vaya a ir bien y pues tienes a un chorro de gente que o abogados o contadores o ingenieros industriales que de todos modos tampoco es que eso en sí mismo los haya hecho exitosísimos económicamente, ¿no? Este, yo creo que además de la capacidad de soñar, la capacidad de conectar con una
idea de felicidad como más profunda y más real es súper importante. Porque además eso es un poco de la trampa del modelo económico que también afecta a la política. Pongo yo mucho el ejemplo de Javier Duarte, ¿no? Que no sé si te acuerdas tú, pero... O de Bartlett, que se han hecho estos reportajes de las 25 casas de Javier Duarte o de Bartlett. Tú dices, alguien que tiene 25 casas o 30 o 35 casas, no conoce sus casas. Ni siquiera se ha dormido 3 días en cada una de esas casas, ¿verdad? No ha disfrutado, no. Si tienen esos cuartos de tele, no los disfrutan. Eh, el beneficio que te da esa supuesta recompensa material es muy relativo. Porque hay una cosa, o sea, sí hay una enorme diferencia entre poder desayunar todos los días y no desayunar. Pero aunque tengas 1,000,000,000 en la cuenta, lo más probable es que mañana desayunes huevo. O sea, los reyes desayunan huevo. Eh, si tú tienes una pantalla del tamaño de la pared, o tienes una pantalla de 40 pulgadas o de 32 pulgadas, y ves y le vas al América o al Pumas y ves el partido, a los 15 minutos de que estés viendo el partido se te olvida el tamaño de la pantalla. O sea, digo, la vida es una cosa muy relativa. Este, y renunciamos a cosas importantes pensando que eso nos va a dar más beneficios. Y muchas veces lo que terminas perdiendo es el tiempo, es la oportunidad. Esto que decías en la niñez. ¿Cuánta gente que es inmensamente rica o exitosa o poderosa, pues era apasionada al cine y ya no tiene la oportunidad de ver cine porque no tiene tiempo, porque no tiene la capacidad de estar, o era súper clavada con la música y no puede disfrutar la música por falta de tiempo, incluso por falta de conexión con lo humano? Yo creo que una cosa muy importante de joven es como estar consciente de eso, ser también un poquito más condescendiente contigo mismo. Pongo mucho de ejemplo esta canción de Nesquik, que utiliza un fragmento de un discurso de Guillermo del Toro, en donde dice, no, cuando eres joven piensas que ya vas tarde, que ya no hay tiempo, que... yo recuerdo mucho que justamente como siempre me gustaron tanto los deportes, yo decía, es que un deportista que tiene... Y más ahora, ¿no? Por ejemplo, el último, esta semana un jugador del Arsenal metió un gol y tiene 16 años. Y yo decía, yo ya tengo 16 años y este cuate está debutando con el Arsenal y yo en 16 años no he hecho nada. De joven también te pasa mucho eso. No he hecho nada, se me está yendo la vida, se me está yendo el tiempo. Guillermo del Toro dice, no te preocupes, hay muchísimo tiempo. Dice de otra manera, y puedes hacer todavía muchísimas cosas. Eh, creo que hay que conectar con una idea más profunda, más genuina de felicidad. Creo que hay que aislarse menos, eh, ser capaz un poco de, de aprender a estar con los otros, aunque no sean perfectos, aunque nos decepcionen, tú también los vas a decepcionar. eh, y efectivamente, pues no hay que conformarse, hay que tratar de experimentar situaciones. Y muchos de los jóvenes, además, que tienen estas preocupaciones, son muy privilegiados sin darse cuenta. Cualquier joven, por ejemplo, que está estudiando en una universidad de la Ciudad de México, es absolutamente privilegiado sin darse cuenta. Tiene acceso a un montón de museos, a un montón de conciertos, de foros, de conferencias, de seminarios, que en su inmensa mayoría son gratuitos, de espectáculos, de obras, de exposiciones. Todo el tiempo hay cosas de gran calidad que están ahí al alcance y muchas veces por desidia o algo, pues termina renunciando a esa posibilidad de ser una persona más completa, ¿no? Básicamente eso. ¿Y para los que no tienen privilegios? Pues por eso hablaba de la importancia de poder traducir eso en un resentimiento, y en una organización social. Y además, incluso en esos contextos, digo, pues la capacidad para encontrar pequeñas recompensas, ¿no? Digo, ya no abundamos tanto en esa historia, pero yo siempre tuve una conciencia sobre algunas cosas de adversidad
porque mi padre fue huérfano a los 8 años y tuvo muchos vaivenes en su vida que le permitieron como contarme muchas anécdotas de cómo es esa situación. De hecho, él se hizo comunista justamente porque en la comunidad en la que pasó una parte de su infancia, dice que lo único que llegaba era la revista del Partido Comunista de Rusia, ¿no? Y después ya pudo acceder, en ese momento se rentaban los cuentos de Memín Pinguín y de toda la cuestión que es de Calimán, toda esa tradición literaria de los cuentos, que también es parte de la cultura popular. Pero, pues a los jóvenes que no tienen privilegio, pues reivindicar el derecho también a sentir felicidad, por cosas simples, ¿no? Hay momentos de una enorme recompensa en la adversidad que es válido totalmente disfrutar. Y sí creo, sin caer en el cuento meritocrático liberal de la derecha, de que sí es posible darle vuelta a las adversidades y a las condiciones más complejas de la vida con disciplina, con método, con estrategia. Digo, el otro día justamente platicaba mucho con mi hijo, y también si te aferras a las personas adecuadas. Siempre hay personas como muy angelicales que aparecen en tu vida y que te dan. Muchas veces es tu mamá, pero muchas veces es una persona, un maestro o una persona que se atraviesa por ahí. Justamente lo platicaba con mi hijo que cuando vi la historia de este cuate de Macario Martínez, precisamente quise ver cómo, porque dicen, no, el recogedor de basura que se volvió viral. Las redes te cuentan una microhistoria, pues que justamente no hace sentido, ¿no? Tú ves la historia de Macario y siempre fue una historia de adversidad, sin privilegios, siempre básicamente en condiciones de precariedad. Pero en todas las ciudades en las que vivió, que fueron muchas porque estuvo siempre como en tránsito, lo llevaba su mamá a clases de música, a las casas gratuitas de cultura de cada municipio, ¿no? Por eso sabe tocar, estudió con maestros soneros en Veracruz y entonces, pues bueno, sí hay una posibilidad. No digo, ya está viviendo un sueño, se acabaron todos sus problemas y fueron felices para siempre, ¿no? Pues eso no sucede en la vida y mucho menos para las personas que sistemáticamente tienen adversidades cruzadas que enfrentar. Pero pues sí hay posibilidades, sobre todo si te aferras como a otro tipo de beneficios y de recompensas y de expectativas. La cultura ofrece muchas. Realmente, por ejemplo, leer sí es muy barato. No hay tantos pretextos para no leer, para no disfrutar ciertas cosas. Hay otras cosas que sí son mucho más difíciles de ser accesibles. Pero hay muchas cosas que incluso con mucha adversidad creo que sí están al alcance de alguien que se lo proponga, sin toda esta cosa de que tú puedes llegar hasta donde tú quieras y Todo lo romántico de la eso no existe, pero sí hay muchas formas de encontrar una manera de remontar las adversidades de la vida y luchando en colectivo también es mucho más fácil, que es una cosa que también recomiendo mucho en política, pero en general en la vida y que aprendí también mucho pues en esta idea de política que tenía mi papá con los camaradas, ¿no? Si tú dices, no, es que yo quiero ser senador y gobernador, pues lo más fácil es que te vas a frustrar. Pero si tú tienes una serie de amigos con los que compartes cosas, por ejemplo, en este tema de medios de comunicación o de hacer, si son muchos los que comparten ese sueño y esa aspiración colectiva, y aunque cada quien tenga sus acentos y sus proyectos, pero van juntos, pues la realización es más fácil porque a lo mejor tú no fuiste senador o regidor o diputado, pero tu amigo sí, y haces política con él y puedes hacer una cosa conjunta. En equipo y en colectivo siempre es también más fácil de llegar a las metas y aparte te la pasas mejor. Te la pasas mejor en los buenos momentos y también es más fácil enfrentar los momentos difíciles con amigos y con amigas al lado. Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado venir al podcast. No, hombre. Y gracias por este incentivo a no dejar de soñar. Gracias a ti, Natalia.
No, gracias yo. Hay algo que esta conversación nos deja claro. La política no empieza en las campañas, empieza en las preguntas, en la infancia, en la incomodidad, en la idea de que el mundo puede ser distinto. Muchas gracias, Jorge, por esta conversación y gracias a quienes escuchan, porque entender la política no solo es escuchar propuestas, es comprender de dónde vienen. Esto fue Poemínimos y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.